Los buenos días. Hoy vamos un poquito más tarde, ¿eh? Entre una cosa y otra, al final, ¿quieres que no? Ahí vamos. Ya estamos. Buenos, voy a encender el... Y al menos que nos dé un aire fresquito, que al menos ni tan mal. A ver, que os vea todas por aquí. Toda la ventana abierta, así que oiréis ruido de fondo. Pero es que es eso o morimos. Así que entre todo, creo que ya dejaremos de cocernos aquí ya, que por fin está lloviendo. Ya era hora. Ya era hora, porque madre mía. O sea, madre mía. Vea tiempecito. Nunca había deseado tanto que llovería como este año, ¿eh? Que yo normalmente con el calor lo paso mal, pero este año ha sido como madre mía. Bueno, vamos a terminar de sombrear esto que nos queda por sombrear. ¿Vale? ¿Os parece? Y ya terminamos de hacer el último que nos queda por aquí. Este es el de 20 por 20, que nos falta pegar esto aquí. Por cierto, que no lo hemos pegado todavía. Así que lo vamos a pegar antes de nada. Bueno, Belén, buenos días. Vamos allá. Más es que este calor a mí me deja cao, pero cao, cao. O sea, ya no son los madrugones o no o tal, es el calor. Es horroroso, por Dios. Espera un segundito, que voy a poner... Sí, los pajaritos de fondo, qué monos. A ver, un poco más. Que me entra aquí casi tormenta dentro del cubículo. Vamos a pegar este ya en la base. Y lo dejamos pegadito. Y esa parte acabada. Bueno, en realidad podríamos pegarle, que estoy pensando ya, directamente la hoja de mix media. Se la puedo pegar ya directamente aquí. Y así, eso que me evito que luego se vea por detrás, que tampoco pasa nada porque tampoco se va a ver, pero bueno. Pero ya que estamos, hacemos las cosas bien. Ya que estamos, ahí. Yo tampoco puedo, ¿eh? O sea, es que llega un momento en que no puedes más. Es todo el rato, a todas horas. O sea, es horrible. Mira, ayer estuve tomando algo en la terraza y me hizo muchísima gracia, porque aquí esto es como impensable, ¿no? Y estaba una pareja diciéndole, pues ella hablando con él, ¿no? Y decía, jo, estoy pensando que tenemos que empezar a poner aire acondicionado en el resto de la casa. Y yo pensando en el resto de la casa, ¿sabes? O sea, aquí. Sí, porque es que cada vez las olas de calor van a ser mayores y es verdad que en el resto de la casa pues habría que empezar a tener aire acondicionado. Y yo decía, ¿en qué momento está cambiado? Porque aquí normalmente nunca tenemos aire acondicionado. O sea, para 2 días que hace calor bochornoso, pues pones un ventilador y tiras millas. O sea, no es algo que te encante. Evidentemente nos encantaría tener a todos aire acondicionado, pero no es algo que necesitemos aquí, ¿vale? En el País Vasco, al final, no es algo que necesitemos. Ay, ahora me va a pegar esto. ¿Me cachis? Una estrellita me va a pegar. Bueno, tendré que doblarla un poco porque me va a pegar. Qué pena. Eso, o le pongo estas dos aquí y la otra más cortita aquí, que también es otra opción. ¿Qué es otra opción? A ver si puedo sacarla. Que igual voy a tener que hacer eso porque si no me va a pegar justo ahí arriba. Y yo decía, aire acondicionado aquí, sin aquí nunca tenemos aire acondicionado. O sea, no sé por qué este se me termina costando un mogollón entrar. No sé, no tiene mucho pegamento, pero tiene ahí un cachitín que va pegando, que cae, que hace como saltito, ¿vale? Ahí, abajo, ahí, que no deja que entren bien. Ahora. Y yo decía, aquí aire acondicionado, si es que nunca se usa aire acondicionado aquí. Bueno, a ver, el que quiera y pueda, pues genial tener, ¿no? Pero en principio no es algo de lo que estemos acostumbrados. A ver, ¿me quieres dejar entrar? Cansino. Ahora. Está claro que de 2 en 2 no se puede.
Pues voy a hacer otra chiquitita aquí para poner ahí arriba. Porque el ponerle el mix media se me queda... Se me pega. Se me pega. ¿Vale? Así. Y esto va a pasar lo mismo. Pues no sé si voy a quitar la mix media, ¿eh? A todo esto. Porque me está dando más problemas otra cosa. Así que, ¿sabes qué te digo? Que la voy a quitar. Que no me gusta. Ahí, fuera. Listo. Y creo que lo voy a dejar así. Que en esta me voy a poner mix media porque no me va a gustar. Voy a sombrear, joder, con los cachitos. Los he puesto muy justitos para que me aprovechar bien. Y esta ahí se queda justica. ¿Vale? Si entra, entra. Lo que no entiendo es por qué Conchu se topa, ¿ves? Si entra, entra perfectamente. Ahí. Vale. Listo. Pues no hay mix media en esta. Eso la pongo desde aquí atrás, que es lo que solía hacer. Ponerla desde aquí atrás, pero... Aún así me es una pena porque me estropea esas de aquí. Así que creo que me gustan mucho así, como para que se vean solas. El problema es que ahora, claro, tengo que sujetar esto para que no se me mueva. Porque mi intención era unirlas con esta. Eso o esta la hago más pequeña, que también es otra opción. Es decir... La hago con más fondo, estas las puedo torcer un poquito más, que eso sí que se puede hacer. Más hacia ahí, esta la puedo poner aquí, ¿vale? Y la hacemos así. Y así podemos unirla. Pues tiene que ser en esta de aquí. Lo que no sé si darle un poquito más, que yo igual le voy a dar un poquito más. Vale, esta la vamos a dar un poquito más de margen de pliegue, ¿vale? Es decir, os enseño ahora. Y cortamos, vamos a darle 1,5, 1,5, pues 2, ¿vale? Para dejarle un poquito más de margen. Entonces, ahora os enseño. Hola, Lucre. Vale, vamos a dejarle, en vez de medir como teníamos aquí, vamos a dejarle 1, aunque nos quede más cortito, no me importa. Podemos hacerlo si queremos igual de tamaño, pero no me importa que quede más cortito. Entonces, es de 16 por 21,5, ¿vale? Solo que este vamos a dejarle 1 en vez de 1 de enganche y 1 de muelle, digamos, o de margen, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que de esta forma, como este iba con medio, ¿veis aquí este medio? Nos deja margen, ¿vale? ¿Veis? Así nos deja margen para poder cerrarlo bien y que quede bien enganchado, ¿veis? Y queda perfectamente perfecto porque nadie dijo que tiene que ser igual. Entonces... Ahora sí puedo pegarlo y de cortarle medio más. Entonces pegamos. Ahora en vez de este solamente vamos a pegarle. ¡Ay! Torta. Que no, que siga siendo el 1. Siga siendo el 1 centímetro. Aquí. Y quitamos este que es el de aquí, que aquí no quiero. Vale, lo borramos. Y aquí le ponemos aquí. Como luego va a ir el otro, nos da un poquito igual, ¿vale? Luego va a ir el sobre y todo, así que nos da un poquito igual. Así, más o menos que nos quede un poquito centradito, que esté muy bien. Ay, no puedo. Vale, así. Damos la vuelta. Nos aseguramos de que quede bien pegadito. Y le vamos a poner un poquito de celo, por si acaso. Para que no se nos mueva. Porque esta, como es una de las que vamos a abrir y cerrar mogollón, no queremos que se mueva, ¿vale? Esto así. Ahora tenemos el imán, lo tenemos por aquí. En esta zona de por aquí. A ver si conseguimos, que lo dudo mucho, que se quiere montar esto, porque el problema es que van a ser mogollón. Ahí. Bueno, oye, aguanta bastante bien, ¿eh? Pensé que no. Voy a ponerle uno por delante y otro por detrás, que con suerte hacemos doble fuerza y conseguimos que nos aguante, ¿vale? ¿Ya nos aguantaba antes? Sí, ya aguanta.
Ya no se nos mueve ya. Fenomenal. Importante, ¿vale? Le he puesto aquí y le he puesto atrás porque como tiene aquí tarjetita y todo, va a ser más difícil que aguante, ¿eh? Vale, este sí, metemos bien que no se nos mueva. Perfecto. Y ahora vamos a ver con este, que vamos a cortar un poquito entonces. Que es este medio, ¿verdad? Que hemos dicho. Pues este era 15,5 por 19,5, pues será 15,5 por 19. Por 19. ¿Verdad? Eso es. Entonces este quitamos aquí y serían 19. ¿Vale? Buenos días, Laura. Vale, pues eso ya tenemos por una parte esto hecho. Vale, vamos a ponerle aquí una hojita, así ya la terminamos. Esto quitamos de aquí. Y yo había visto en algún otro sitio algo. A veces son en pequeños sitios que a veces cuesta un montón meter la esta para quitarlo. Vale, esto así, esto así, esto así. Y este iría así. Y esta es la que va a ir aquí. Vale, vamos a buscar entonces una hojita para colocar aquí. A ver de las que nos quedaban por aquí, que aquí nos quedaban chulas. Aquí ya sí que nos quedaban bonitas. A ver. O ya no me quedaba nada. ¿Que me las he comido todas? De las chulas que me quedaban. Estoy mirando, ¿eh? Porque teníamos estas que eran los recortables. Los bolsillitos. Sí, igual no he comido todas. Bueno, es lo que tiene. Esta, me quedaba esta. Que es una pena porque me va a recortar un poco. Bueno, justi, entra, va a entrar justo. Esta. O esta. Esta es que no me termina de convencer para eso. Entonces, por terminar de gastar, o gastamos esa, o gastamos esta, que luego cuando abres quedan estas dos. Igual esta, ¿no? Igual luego esta podemos poner la portada o no sé. ¿Vale? Pues os pongo esta. Y entonces, esta es... Bueno, nos faltaría... ¿No tengo otra hecha de estas? ¿No? Pues necesito otra de estas interior. Bueno, de momento sería una de estas para adentro. Bueno, no la voy a poner dentro porque si le pongo más cartulina no me va a cerrar. Va a ser demasiado grosor de esto y no me va a cerrar con el imán. Así que vamos a hacer con esta. Entonces esta sería de 15,5 por 19. Si no recuerdo mal, 15,5 de ancho por 19. Está un poco tocado, vamos a hacer 19. No, así está bien, ¿hemos medido bien? Sí, perfecto. Y además se nos queda muy bonito porque nos queda un poco como conjunto, ¿sabes? Del otro y este. Así que, chachi. Vamos a pintar esto de aquí. A meternos como siempre un poquito más. Y ahí vamos. A mí que me ha encantado siempre el verano. Bueno, encantar, me gusta el verano. El invierno también pasa mucho frío. Yo no soy de extremos. Mira, fíjate, debe ser el único que no soy de extremos. Me gusta el calor, pero no excesivo. Y me gusta el frío y la lluvia, pero no excesiva. O sea, no estar ni todos los días lloviendo, ni un calor extremo que te mueres, ¿sabes? O sea, me gusta un poquito ambas dos. Pero cuando llegas a esos momentos, como tengo la tensión baja, es que me deja cao, no, lo siguiente. Pero cao, total.
Montarte en el metro es una tortura con el calor que hace, que la gente... Porque claro, cuando hace bueno la gente como no tienen de aparcar, pues para ir a la playa y todo lo demás, va en metro. Es horrible, o sea, lo paso fatal. Fatal, más me producen bajadas de tensión. Es horrible, odio el verano en ese sentido. Ahora, para estar tranquilamente en la playa tomándome un daiquiri, pues eso no lo odio. Pero para estar, y eso que digo que hoy ya ha bajado muy las temperaturas, ya está lloviznando y ya aquí empieza a relajar. El problema es que, claro, que aquí dentro se mete todo el calor. Pero todo el calor, ¿eh? Es horroroso, o sea... Encima con los gatetes, pues como si quieras abrir, abres y ventilas. Pero no ventilas mogollón, porque al final los gatetes tampoco los tienes que encerrar para poder ventilar. Y los pobres también se mueren encerrados. Entonces al final tiras de ventilador, pero... es un horror. Vale, pues esto, así. Así. Y listo. Tenemos por aquí algo que nos queda por ahí, algo que nos queda aquí. Pegadito. Vale, pues esa la tenemos. Vale, que es la de arriba. Entonces queda súper bonita. A ver, querido. Y ya con esta, quieras que no, ya libramos. ¿Vale? Con este centímetro ya libramos para que no nos pegue la estrellita, ¿veis? Perfecto. Entonces, aquí es para pegar la que pongamos de mix media, que ahora vemos qué hacemos aquí. Yo llamo mix media por definirlo, ¿eh? Da igual que luego solo sean para tapar, o sea, que sean recortables o que sea tal, pero siempre le pongo para marcar cuál es la diferencia entre unas y otras, cuál es la solapa de arriba. Porque al final antes intentaba hacer 50.000 de mix media y me di cuenta que al final era un Cristo y que era mejor hacer las interiores al final que se vieran como solapas normales y las de fuera solamente las de mix media, porque claro, empiezas a meterle volumen y esto... ¿sabes? Te quedas tú sola con ello, dándole aquí volumen. Vale, pues ahora vamos otra vez a darle a esto. Terminamos de dar todas las sombritas. Esto de aquí. Voy a dar un poquito de sombritas. Y podemos ir darle suavecito. Cuando son... este, por ejemplo... A ver, necesito una pinta para limpiar el pincelito. Que está un poco cochino. Vale, Luque, que me decías, este por ejemplo son 3 ceros. Que ayer hablábamos de los pinceles. Este son 3 ceros. Ahora, espera que lo limpie un poco porque está cochino. Muy cochino, por cierto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estos son 3 ceros. De hecho, hay uno que es el que más me gusta, que no sé dónde concho, lo tengo metido ahora. A variar. Pero bueno, que ya he pedido que me llegan más. Eso me olvidé, ese que me encanta, además, igual como que lo he guardado. Pero bueno, son 3 ceros, que es como este. Que esto tengo que echar en lavar. 3 ceros, por ejemplo. Y esto lo que hace son para líneas, ¿vale? Lo que hago es con estas, depende de qué sea lo que estoy usando, utilizo o bien el negro, o bien el marrón, o bien el gris, desde el que hago lo que es la forma, ¿vale? No le hago toda la raya entera, le hago solamente de vez en cuando una zona donde sea más oscuro, porque si no lo que haría, si hago de toda la raya entera, lo que haría sería recortar. Esta es de Artis, como los que tienes tú ayer. De todas formas, muchas veces no son las casas, ¿eh? Es el formato del pincel. Muchas veces. Porque, por ejemplo, me puede gustar de una marca un pincel y de esa misma marca me puede no gustar otro pincel. Por ejemplo, me puede gustar de una marca, por ejemplo, me puede gustar de Montejo. Me puede gustar mucho estos, de lengua de gato. Sin embargo, de otro de estilo... Por cierto, esto lo tengo un poco cochino, ¿no? Ahora que lo estoy viendo. Sin embargo, de otra casa me puede no gustar. O sea, me puede gustar otra... No me caso, nunca mejor dicho, con casas.
me caso con el tipo de pincel que me gusta, ¿vale? El tipo de cerda puede ser un pincel incluso más sencillito, pero para lo que a nosotros nos gusta nos va bien. Y sin embargo, pues unos pinceles muchísimo mejores, que para depende de qué tipo de proyecto estemos haciendo, pues el pelo en sí no me vaya bien. Vale, de hecho, este es los 3 ceros y me iría mejor incluso uno más chiquitito que tengo por aquí. Para este que estoy haciendo, este también es el 1,0. Es que luego hay, mira, claro, yo estoy trabajando en tamaños muy pequeñitos, ¿vale? ¿Por qué? Porque este es el 10,0. Estos son los chiquititos. Por ejemplo, ese es que es angular, también me va muy bien para depende de qué zonas. Por ejemplo, cuando quiero cubrir un poquito más y no quiero meterle, quiero hacer línea y no quiero meterle el difusor, porque al final este sigue siendo una línea en ángulo, ¿vale? Y me abarca mucho más que lo que es justo una línea tan finita, ¿vale? Por ejemplo, aquí en esta zona que quiero meterle más, le doy con un poquito del angular. ¿Vale? Y le meto un poquito más y luego ya, si quiero, difumino con el resto. Al final es una combinación de diferentes pinceles. Los que a mí me han ido bien. Aún así tengo que comprar unos nuevos que he comprado, ¿eh? Ah, ¿cómo era el pelito? Pues normal, como un pelito normal. Es un pelito normal. O sea, no sé. Es un pelito chiquitito. Así se ve. Ahí. Pasa que en foto no sé si, o sea, en cámara no se va a saber el tamaño del pelito. Y esto, por ejemplo, con los anguulares. Es verdad que de estos solo encuentro ese tamaño así en sueltos, porque claro, me cuesta encontrar chiquititos. De estos, que son los de Tinhole, en el tamaño así angular pequeñito. Y me encantaría encontrar más, pero no los encuentro. Tengo que mirar si los vuelvo a encontrar. Aunque sea estos mismos, porque he intentado buscar otras marcas, a ver si encuentro alguno más. Pero no encuentro todos, ya te digo, me tienen que llegar unos diferentes que he cogido, que es un poco más rollo de bocetos, a ver si con eso me va mejor. ¿Por qué? Os preguntaréis. Y si me os preguntáis, yo os lo cuento. Nosotros trabajamos con las tintas, entonces no es lo mismo... eso es que es un pincel estarcido, un monstruo pincel. Eso es estarcido, que yo no los utilizo para estarcir en sí, o sea, los utilizo, pero no es este caso, ¿vale? Los utilizo para las sombras. ¿Qué pasa? Que al final, si coges un pelo muy duro, lo que te hace es te rompe la tinta, que ya lo he probado con diferentes. Este es el que mejor va ahora mismo, a día de hoy, es el de anís, que el pincel, el pelito es un poquito más suavecito, entonces no me rompe tanto. Aún así, si os fijáis un poco, bueno, este tiene brillantina sin más. Dice bien, pero si os fijáis, ¿veis que se va rompiendo el pelo? O sea, que se va rompiendo lo que es la esponjilla, porque frotamos y frotamos con un pincel que no es en realidad, no es una esponjita, como cuando lo estamos entintando los bordes, ¿vale? Entonces al final termina estropeándose mucho. Puede que tenga al final, puede que tenga tinta, pero está tan saturada y tan estropeada la tinta que al final, evidentemente tienes que dejarla solamente para sellar, porque ya, o sea, para entintar, porque si ya quieres sellar con ella, olvídate. O sea, ya está tan destrozada que, pues que es complicadete el tema. Entonces dejar una lo que es para sombreaditos y otra si quieres para sellar, porque estas la verdad que sellan muy bien también. Pero pues eso. Entonces quiero probar con unos pinceles que he visto que había, que no sabía que existían, por cierto, que son como si fueran los difuminos de cuando estás pintando con carboncillo y así. Sabéis que existen los difuminos de toda la vida, que eran como, en realidad es como papel higiénico mojado, prensado, vamos, mejor dicho, pero bueno, una cosa así. Pues he visto unos que tienen muy buena pinta, entonces los he pedido y voy a ver qué tal van. Y quizá para mí, para cómo trabajo yo, me puedan servir. Eso no significa que sirvan para todo. Sirven para esto que estoy haciendo yo. Para otras cosas, pues habría que verlo.
Evidentemente para Starseed, pues no. Dale un poquito aquí, por los laterales, un poquito aquí, y ahora por aquí detrás del gatete. Aquí vamos a darle más cañita. Entonces vamos viendo un poco. Primero me meto con las líneas y luego ya si eso me voy metiendo con el resto. Porque luego las líneas me sirven para incluso luego darle, porque tenemos que darle un poco con el negro. En este caso ya os digo, me estoy metiendo más con marrones y con negros porque es más vintage, ¿vale? También podemos meternos con más tonos. Podríamos hacer exactamente lo mismo. El Lucre va a tener que dejarse el sueldo en pinceles. También podríamos hacer las mismas sombras, pero con el sombreado propio de la colección. Es decir, si queremos hacer, por ejemplo, estas, pongamos que yo quisiera hacer ahora mismo sombreado de esta. Ponte, que tengo el amarillo por aquí, ¿vale? Utilizo el amarillo. Os enseño un poco por encima, ¿vale? Y cojo, por ejemplo, un pincel diferente. Bueno, diferente me refiero de color, no de medida. Y cojo el amarillo, ¿vale? Mancho bien, a ver cómo va, si está cogido tono. Y entonces aquí le haría lo mismo. En este caso lo que pasa es que no está amarillo, pero bueno. Le daría sombreado con el amarillo. O sea que este justo es como más verdoso, pero bueno. Y está un poco viejete. Y se nota. Pero entonces le daría así. Entonces, por ejemplo, aquí si quiero tapar, imaginaos que quisiera tapar el blanco. Pues ahora me metería, donde está el blanco, me metería con el amarillo. Que sería lo más normal. O con un naranja en amarillo. Bueno, eso sería cuestión de ir haciendo. ¿Ves? Por ejemplo, en este caso, este pincel es demasiado finito para trabajar porque me enternizo y no me pilla bien el tono. Sin embargo, cojo ahora uno un poquito más grande, me abarca mejor y me queda más fácil. Ahora os enseño, ¿vale? No sé si desde arriba lo podéis ver. Están arriba. ¿Ves? Lo que estoy haciendo ahora mismo es pintar lo blanco en este caso. Y le puedo ir dando sombras justo con el amarillo. O sea que se puede dar con el mismo amarillo y con diferentes tonos. No tienen por qué ser... Siempre parece que le estamos dando o con marrones o con negros, porque es como lo más básico. Pero esto se puede dar con el mismo tono y con complementarios, ¿vale? Para ir oscureciendo. Vale, entonces le puedo ir dando aquí, en estas zonas de aquí, y voy manteniendo un poco. Lo que estoy haciendo es entintarlo un poco para quitarle lo blanco, justamente además por aquí, que tiene como un mogollonazo de blanco. Y así no canta tanto, ¿vale? Que sería lo ideal. Todo lo blanco y dándole su forma. Por ejemplo, ahora le hemos dado ya el amarillo. Ponte un ejemplo. Para que veáis un poco diferentes. Este lleva amarillo y naranja. Entonces cogeríamos ahora, por ejemplo, una naranjita que tendré por aquí a un lado. Este, por ejemplo, de aquí. Ay, Dios mío. Es que esto, lo de intentar sacar las cosas aquí en este cuartito es como una pelea absurda. Porque saco 50 menos el que necesito. Vale, este. Así. Por ejemplo, vale, tengo aquí naranja, ¿vale? Pillo un poquito de naranja. Importante porque estoy manchando el que no es. A limpiarlo un poco, así. Limpiar bien, limpiar bien. Vale. Entonces ahora cogemos un poquito de naranja. Y le voy dando un poco de naranja. Es que justo esta naranja es un poco como demasiado sutil. Pero bueno, le podríamos dar naranja un poco lo que es en la zona de aquí dentro. Es que justo en este caso, estas están guay para sombrear, pero quizá justo para este que estamos haciendo, pues no son tan potentes. ¿Vale? Hacemos como un poco un rollito más vintage, con lo cual se nos queda un poco ahí más muerteco, pero bueno, más o menos, ¿vale?
con un naranja, con un amarillo, ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos darle más intensidad, que este justo es un amarillo muy sutil. Hay otro amarillo, por cierto, aquí, de otra marca, o sea, de otro tono. Yo creo que este es más potente, ¿no? Sí, que este es el Italian. Este es más potente, se nota, ¿no? Que es más potente. Cogemos un poco de amarillo y este le vamos a dar un poquito más, ¿veis? Aquí sí, podemos dar un poquito más de intensidad. Aquí va, y es volver a dibujar un poquito y ir dándole más esta zona, ¿veis? Aquí en este caso nos pide que sea más potente, porque si no se nos pierde un poco, pero veis que estamos dibujándolo un poquito más. Es que justo ese naranja se nos queda un poco muerto. ¿Vale? Y ahora sí. Y ahora lo que haríamos, una vez que tenemos estos, ya sí le meteríamos un poquito más de sombritas con otro tono, con el tono más oscuro. Pero bueno, se puede ir haciendo, ¿ves? Este vamos a dejarlo aquí en su sitio. Y ahora sería cuestión de eso, con un pincelito, pues como siempre, con esto, con el gris que teníamos antes, meterle justo en esas zonas de ahí. Entonces lo que hacemos es subir y levantar un poco el tono. De esta forma nos hemos quitado toda la zona del blanco, ¿vale? Nos metemos siempre un poquito más. Por ejemplo, si este pétalo va más por debajo, pues le metemos un poquito más. Entonces luego con el difumino cogemos un poquito más mojadito y difuminamos un pelín para que no se nos queden las líneas tan duras, ¿vale? Que esa es la idea. Sí, un poquito justo, cuanto más al centro vaya, más duro puede quedar la línea, pero que no nos quede súper dura la línea de en plan aquí estuve recortando, ¿sabes? Hasta aquí llegó la tinta. ¿Veis? Entonces eso sería así. Y ahora con un pincelín y el negro ya le damos solamente en alguna zona, solo donde queremos marcar un poquito más de oscuridad. Justo por ejemplo aquí y justo por ejemplo aquí. Pero es un pelo, no hacemos todo otra vez y todo sombreado, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos pide, este es el negro, si no, aquí nos pide un poquito más aquí, todavía. Por ejemplo, aquí podemos meterle eso. Podemos meterle que uno de los pétalos sea más oscuro, ¿vale? Que hacia ese lado vaya más oscuro. Entonces le meteremos un poco así. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, por debajo también podríamos meterle por aquí debajo que sea más oscuro. Por ahí debajo, ¿vale? Justo hago una zonita así y es simplemente ir dándole. No tiene mucho misterio, ¿eh? Esto se irá aprendiendo un poco simplemente. Pero a ver si veis. Buenos días, Carmen. ¿Veis? No sé si veis un poquito la diferencia entre la florecita. ¿Vale? Más o menos, ¿no? Chachi, pues vamos allá. Vamos a retocar un poco esta zona de aquí, esta zona de aquí y vamos a empezar a hacer la hoja de fuera, ¿vale? Lo mismo, cogemos esto un poquito más, ahora sí. Y le damos un poquito más así. Os voy a mojar un poco más la toallita porque está un poco... En este caso que ahora todo está tan sumamente seco, merece un poco más la pena que esto esté un poquito más mojado. Vale. Así giramos un poco para que se vea un poco mejor. Y aquí un poquito más. Ahora, por ejemplo, me pasa un poco con lo mojado que está la
la tallita, pero bueno. Y ahora ya como tengo más o menos con todos los marrones, ahora me falta darle solamente el negro. Vamos un poco así, un poco así. Y ahora vamos con el negro para enfatizar alguna zona, ¿vale? Por ejemplo, la zona de aquí del perrito. Marcamos un poco más. Y lo mismo, no limpio pincel, ¿vale? Simplemente lo que hago es quitarle un poco el resto de tinta. Le damos aquí el perrito. Vale, aquí sí necesito que sea una raya bastante fina porque lo difumino muy poquito, ¿vale? Sí que mantengo esa raya, que se aprecie. Por ejemplo, aquí lo mismo. Aquí tengo esta zona de aquí que es más oscura. La zona de las patas. Y hago lo mismo. Y lo difumino un poquito hacia abajo. Pero sí que mantengo ese negro, ¿vale? Aquí lo mismo. Aquí le vamos a meter más cañita. En alguna zona, si queremos que quede más oscura, le metemos más caña todavía. Está más ancha la raya. Y luego hacia abajo, siempre hacia abajo, ¿vale? O hacia un lado, me da igual, pero que no quede, que no sea todo entero, ¿vale? En este caso, por ejemplo, vamos a meterlo así para que sea más caña. Para arriba nunca, porque la sombra nunca se proyecta hacia arriba. En todo caso, es raro que se proyecte hacia arriba, la verdad, que os he dicho. Aquí, por ejemplo, podemos meterle en esta zona de aquí. En este caso, por ejemplo, como estoy así, pues hago en esquina, ¿vale? Luego lo haría así, en angulito. Por ejemplo, aquí lo mismo, aquí le vamos a meter aquí, como tenemos diferentes. Aquí un poquito y aquí, sobre todo también, en la zona de la cola. ¿Vale? Y lo mismo, hago así un poco para que se difumine y no quede tan a saco, ¿vale? Y luego si voy bien en alguna zona donde quiero más, pues más le meto. No procuro no hacer toda la, por ejemplo esta pata, procuro no hacerle toda la raya entera. Le hago algunas zonas, pero otras no le hago todo entero. Para que no me quede ese efecto de recortar la imagen, ¿vale? Que es como antiguamente se hacía en los cómics, ¿vale? Que se llama recortar la imagen, o por lo menos yo es que lo llamo siempre. Tampoco soy súper puesta, ¿vale? Pero es que la figura queda recortada con la línea negra, ¿vale? En realidad tú eso nunca lo verías. Nunca verías una figura recortada por la línea negra, ¿no? La verías en el tono de... Pasa que esto es muy difícil hacerlo. Tendría que ser más bien... Ni siquiera sé si serían con acuarelas. Realmente quizás serán más rollo acuarelas, seguramente. Si nos ponemos a pensar, más que con esto, quizá más que con tintas, la idea sería hacerlo con acuarelas, que se podría mirar también y plantear a ver cómo quedan con acuarelas, ¿eh? En vez de con tintas, se podría mirar. Uy, he cogido el negro. Y con pasteles, tengo que mirar, porque hay pasteles al óleo, que yo creo que... De hecho, creo que voy a invertir en unos pasteles al óleo. Y voy a probar a ver qué tal me quedan, ¿sabes? Porque para las flores que quiero hacer también, quiero probar... Bueno, y eso es que yo siempre estoy inventando. No es que tal, es que siempre estoy inventando. Y siempre me gusta probar cosas nuevas y ver qué efecto, porque al final ves lo que utiliza la gente y cómo lo usa, y yo quiero aprender a hacer las cosas lo mejor posible, o lo que más esto, pero luego también con mi propio estilo. Entonces, quiero aprender a hacer cosas que me puedan gustar, pero quiero ver qué es lo que más se acomoda al efecto que ellos consiguen con la forma en la que yo trabajo. No sé si me llego a explicar bien, ¿vale? Yo quiero conseguir unos efectos muy chulos, pero quiero que sea de la forma en la que yo trabajo, con los materiales que yo trabajo, o como yo me arreglo mejor. Esto hay mucha gente que lo hace con pintura, ¿vale? Pues con pintura yo me arreglo peor. ¿Por qué? Porque considero que al final no tengo tanto control sobre cuánta pintura estoy echando, así como las tintas. También esto al final funciona a base de trabajar y trabajar y trabajar, y vas aprendiendo a utilizar las cosas. Quizá no me he puesto a utilizar muchísimo las pinturas, con lo cual no me he puesto tanto a trabajarlas como puedo ponerme, por ejemplo, con las tintas que llevo ya mucho tiempo. Y porque realmente creo que es más fácil en general, ni siquiera para mí, creo que es más fácil en general para cualquiera aprender a usar las tintas
Es verdad que yo no protejo los papeles, debería de protegerlos, ¿vale? Que siempre lo digo. Hay gente que trabaja súper bien, que protege muchísimo los papeles. Mónica, por ejemplo, trabaja muy bien también las sombras y las protege mogollón. Antonis también las trabaja súper bien y las protege mogollón. Y yo soy muy vaga y no las protejo. Así soy. ¿Qué quieres que os diga? Debería de aprender las cosas que estoy viendo, que digo que van guays, pero hay cosas que luego la vagancia me puede. Pero sí que es cierto que si tú proteges al final es muy fácil luego retirar. Entonces, más que con lápices acuarelables, que también me gustan, también lo he visto hacer a mucha gente y me gusta mucho cómo queda, creo que pueden quedar muy guays las pinturas al óleo. Y sí que las he visto usar mucho para flores, para hacer los pétalos y todo eso, darle contraste, porque al final es muy sutil, es un poco este mismo rollo, ¿vale? Darle así como toquecitos que no sean tan heavy. No quiero darle ese rollo vibrante de una flor, ¿vale? No quiero darle ese rollajo así súper fuerte. Lo que quiero darle es más de ese tono vintage, pero dentro de que no quiero que pierda el color. Entonces he pensado que igual esos me pueden ir guay. Y estuve mirando porque compré unas, que por cierto tengo que mirar, que son como al agua, es más tiza. Es pastel pero en tiza y creo que no me va, que son al agua. Y creo que realmente no es el estilo que yo quiero, creo que es más al óleo. Las que yo he visto creo que son al óleo, pero como no he encontrado... Bueno, ahora con el tema de los subtítulos tendría que mirar a ver si realmente lo dicen. Como no he encontrado exactamente qué tipo de digamos, si es pastel o es óleo, no sé, no tengo muy claro si es al agua o no. Pues tengo que mirar, porque no sé exactamente si son al óleo o no. Las típicas, no sé cómo decir, la pastel, las pinturas pastel de toda la vida. Lo que no sé si las hay como al agua, que son como tizas, que además se rompen y todo, y las de al óleo. Y yo creo que son al óleo. Creo, ¿eh? Pero luego sí que les vi que se difuminaban muy bien, entonces pensé que eran al agua, pero por lo que estoy viendo yo creo que no lo tengo muy claro, la verdad. Todo se ha dicho. ¿Vale? Entonces le vamos dando un poquito en las zonas de aquí y vamos subiendo un poquito. Porque por muchas veces cuando sombreamos al final perdemos la definición de las líneas y al final se nos hace una gran masa borrosa de sombra. Entonces con el negro o con un color más oscuro lo que hacemos es intentar recuperar esas líneas que hemos perdido, ¿vale? Por ejemplo, en este caso yo le metería también aquí un poquito y aquí un poquito. En este caso le metí bastante negro. Entonces le daría un poquito a toda esta zona de aquí para que se nos quede un poquito todo similar. Y no se nos quede como ahí una gran masa ahí negro. Entonces cojo y si quiero difuminar más todavía lo que hago es echarle ese marrón, ¿vale? Y entonces aquí nos pasea un poco lo mismo. En esta zona de aquí hemos perdido el marrón. Ahí no vamos a meterle mucho más de negro porque negro ya tiene el otro lado, pero sí le vamos a meter sombra. Entonces vamos jugando un poco con cuanto más de oscuro, ¿vale? Sin pasarnos tampoco y volvernos locas, pero tampoco sin quedarnos cortas, porque si no hacemos contrastes tampoco queda bonito. O por lo menos a mí me gusta con contrastes. Eso ya. Cada uno es un mundo, ¿vale? Y tampoco le voy a dar mucha más historia a esto. Tampoco quiero volverme loca y tampoco quiero volveros locas. Pero bueno, ya veis que al final sí que se nota todo este rollo de las sombras, sí que se nota mogollón. Por lo menos a mí me parece que se nota. Luego esta zona de aquí lo mismo, vamos a dar un poquito aquí adentro de la ventana y con un poquito de esto fuera de la ventana. Vale, entonces digamos que el negro lo que hacemos es hacerle rayas en principio, ¿vale? No mucho más. Y con el marrón lo que hacemos es difuminar esas rayas y hacerlas un poquito más. Por ejemplo, aquí si quiero meterle más contraste, lo que hago es ya con el marrón me puedo atrever a llevarlas hacia adentro, ¿vale? Con el negro más o menos a ras siempre, porque si no que puede ser un poco más complicado, ¿eh? Me puedo liar mucho y que quede demasiado oscuro. Y a veces es mejor meterle más intensidad con el marrón, dar unos cuantos golpes más, ¿vale?
Aquí le vamos mirando un poquito y vamos viendo un poco cuánto necesito más. Aquí, por ejemplo, me pide muchísimo que le metemos un poquito más a las orejitas. Que le metemos más cañita con el negro, ¿vale? Que son tan monas estas orejas, me hacen tanta gracia. También las del ratoncito. Lo que pasa es que el ratoncito es que es tan pequeñito que me da miedo liarle y marcarle mogollón. Por eso trabajamos a un nivel de pequeñez, que hay que tener mucho cuidado con qué pinceles usamos, porque si no te puede quedar un manchurrón en toda la cara, que me ha pasado, ¿vale? Hablo con experiencia propia, sobre todo con el tema. Procuro si no he protegido las caras sobre todo de personas, procuro no entintarlas, o sea, procuro, porque siempre se te va una tinta y entonces parece que estaba el sol y se ha quemado la cara. Y no es el caso. Vamos allá. Entonces ahora todavía aquí me pide un poquito más de chicha. Esto podría llevarte un montón de tiempo. Que te diga Luke ayer que estuvimos mirando un cuadro que estaba haciendo. Y te puede llevar, o sea, todo lo que quieras y más de tiempo. Te puede llevar. Luego otra cosa es que quieras estar tanto tiempo. Pero por llevar te puede llevar muchísimo tiempo. ¿Vale? Luego ya es todo el tiempo que le quieras dedicar, pero le puedes dedicar mucho tiempo. Al final esto no deja de ser un cuadro, o sea, si lo estás pintando y lo estás dando... Déjame de la basura aquí. Lo tenemos aquí simpaticando por saco. Bueno, el camión de la basura no es el de la limpieza de las calles. El de la basura ya llegó antes. Te puedes tirar un mogollón de tiempo dándole. Mirad la diferencia. Fijaros, para que vosotros veáis. Esto está sombreado. Esto está sin sombrear y esto está sin sombrear. Yo le dedicaría tiempo a sombrear estas dos, que es lo que voy a hacer. Lo siento mucho, pero me apetece mogollón sombrear hoy. Y lo otro es nada, es una tontería lo que vamos a hacer arriba, así que para que veáis un poco cómo queda todo esto. Es que queda muy bonito luego sombreado. Le da un toque mogollón. Exactamente, Laura. Cuanto más fino, mejor. Es lo que os decía, coge unos pinceles nuevos que yo creo es un poco así para tipo sombreado de carboncillo, que imaginaos el tipo de sombreado que es. Y creo que va mejor. El típico difusor de sombras puede ir perfecto. Puede ir muy bien. Que es lo que yo estoy pensando, y eso que me he comprado un mogollón de este estilo pequeñitos porque me encantan, porque a día de hoy es lo mejor. Lo que pasa muchas veces, claro, intentas coger cosas que entiendes que son para lo que estás haciendo. Pinceles especiales pues para dibujo. Otra vez el de las sombras, o sea, el de la calle, a venir a dar vuelta aquí, a limpiar la calle. Bueno, pues eso. Entonces, intentas coger un poco las que más, pues son pinceles especiales, ¿no? Para esto. Pero es verdad que tal y como trabajo yo, para mí, pues me va mejor este estilo de pincel. O sea, me va mejor pinceles quizá, pues eso, que son más, o bien más bien de sombras. Sí, Lucre, sí, yo creo que sí. Ayer me quedé con ganas. Es que estoy un poco bluff, no te creas, No sé si es el... Uy, te cogen el negro. Bueno, luego eso también me pasa. Utilizar las tintas que cojáis. Intentar dejar algunas que sean solamente para sombrear. ¿Por qué? Porque yo las mezclo, una con otra, las añado y esas cosas y a veces se contagian. Y luego a la hora de sellar, por ejemplo, pues no son las mejores para sellar. Porque las tienes como... de todo menos bonito, ¿sabes? Puesto. Entonces, si podéis dejar unas solamente para lo que son tema de sombras y el resto pues dejaros pues para sellar y que estén bien, que estén limpias y que estén... Entonces ves que yo, por ejemplo, tengo esta purpurina. Pues porque así soy. Cojo una cosa, luego cojo el pincel, le pongo con otra. Es que tengo varios packs que me regalaron, la verdad que... Pues utilízalos, pruébalos. Pruébalos. O sea, no ya lo tienes. Si los tienes, otra cosa me digas, tengo que comprarlos, te diré, bueno, pues espérate un poco a ver cómo te ves funcionando. Y luego muchas veces estos al final es tu persona, cómo será la mejor, ¿vale? Porque igual resulta que yo utilizo estos pinceles y a ti no te gustan, no te van bien, porque no te cuadras, porque no aprendes, porque yo qué sé. Y hay mucha gente que igual con otro pincel hace lo mismo o mejor que yo. Pues puede ser, perfectamente. No digo que no, que yo digo que estos pinceles para mí, para cómo trabajo yo y para mí, que pruebo unos cuantos, son los que mejor me van.
Eso no significa que sean los que mejor te van a ir a ti. Son los que mejor me van a mí a día de hoy, ¿vale? He probado unos cuantos y son los que yo me apaño mejor. A pesar de todo, ya veis que aún así le sigo dando vueltas a los pinceles. ¿Vale? Aún así le sigo dando vueltas a cuál. Este es el marrón. Lo que estaría muy bien también sería que me comprara diferentes colores. O que los marcara. Porque el tema de estos es que realmente tampoco hace falta limpiarlos. Porque estamos hablando de tinta, no es algo como pintura, ¿sabes? Entonces si vas a utilizar siempre los marrones y los negros, pues puedes utilizar todo el rato los negros. El problema que al final, como son iguales, cuando tú los guardas o los dejas por ahí, no te acuerdas de cuál tenía qué, cuál tenía marrón y cuál tenía negro. Y ya las lío. ¿Vale? Entonces esto, por ejemplo, si no queréis recurrir al negro porque os parece muy agresivo, podéis dar unas cuantas pasadas con el marrón hasta conseguir el color que queréis, ¿vale? Siempre será más útil que el negro. Pero aún así siempre os recomiendo que en algún puntito le metáis un poquito de negro. En una esquinita, un tal, porque siempre realza un poquito más. Y sí, Lucre, sí, desde ayer tengo ganas, sí, no sé. Estoy en modo off. Estoy en modo off. Necesito un chute de vida y de energía, ¿eh? Uf. Pero es que sienta mogollón la diferencia. Es que me parece que ese tipo de proyectos son muy agradecidos. Así como otros igual no tanto. Me refiero que no hace falta tanta sombra y tanta historia, pero este tiene tanto dibujo, tanta calidad de imagen. Bueno, miento. Yo creo que casi cualquier proyecto queda bonito con sombras. Pero es verdad que estos, al final, como tienen como más imágenes, más dibujos, pues quizás se ve como más fácil, ¿no? El poder meterle aquí sombras porque tiene la ventanita, porque tiene no sé qué, la cortinita, ¿sabes? Igual otra cosa que igual es como más... Pues por ejemplo, este de aquí, ¿le metería sombra? Le puedes meter sombra. ¿Quedará bonito? Sí, pero tampoco es algo que, bueno, ¿tiene sombra? Pues tiene sombra. Sin embargo, eso es que tiene el corazoncito, tiene el gatito, tiene no sé qué, pues al final todo esto, pues luce mucho más con sombra, ¿vale? O sea, no significa que este con sombra no vaya a quedar bien. Claro, va a quedar estupendamente, pero luce menos que si vamos aquí con toda esta historia, ¿sabes? Es un poco... Es mi opinión. Pero aquí hemos ganado un mogollón. Hemos ganado un mogollón. Y luego todo al final... Es que si no queda todo muy plano. Sobre todo en cuadros. Y ya veréis que todos los cuadros, realmente los que son más así más realistas, tienen sombras. O sea, es que es así, no tiene más misterio. Tú no concibirías un cuadro sin sombras, salvo que sea un estilo en concreto, que tal, pero si tú quieres hacer un estilo más o menos realista, no tiene que tener sombras. Pues eso es un poco lo mismo. Aquí tenemos el gatete este de aquí. Este es un poco lo mismo, necesitas sombras para que realmente destaquen un poco el resto de cosas. Que tampoco es sombrear todo. Si quieres puedes sombrear todo, pero vamos, que al menos un poco sombrees. Y luego tienes dos opciones, o sombrear de lado o sombrear así, que también hacemos mucho. Por ejemplo, hay cosas que igual no sombreo todo. Me refiero, no, si es un gato, no, igual o le puedo sombrear así todo entero así, o le puedo sombrear solo un ladito para que no quede demasiado exagerado. Luego ya también, a ver, hay variaciones, no tiene por qué ser todo tan cuadriculado, ¿vale? El rollo de tiene que ser así, porque no sé qué, porque la luz influye, pues bueno, a ver, esto tampoco es un... no sé. Tampoco es un cuadro hiper mega realista, ¿vale? O sea, con un poquito de sentido sí estaría bien. Pero tampoco hay que volverse loco, ¿eh? Tampoco nos puede traumatizar esto, ¿eh? Ahora queda muy chulo. Es que cojo un nivel así de empaque que me encanta, tío. Es que me encanta el empaque que coge. Y aquí todavía le daría un pelín. ¿Vale? Aquí todavía le daría un pelín así más oscuro.
¿Ves? El rollo de la línea es súper importante porque hace que suba. Mira, por ejemplo, aquí se pierde un poco, pero si yo le hago solamente una línea negra, justo a ras, nada más, no necesito que sea mucho más, ¿eh? Ya he levantado el perro sobre eso. Es una tontería, pero es que es tan tontería, pero que se nota mogollón. Por ejemplo, en este estoy viendo, o sea, esto por ejemplo puedes tirarte de lo que te digo un montón de tiempo, ¿eh? Aquí el perro va por encima de la valla. Vale, pues si no le haces esa rayita, llega un momento en que se queda, se contagia y se pierde dónde está el perro, dónde está la valla. Y un poco le pasa lo mismo con la cola de aquí, que ahora estoy dando con el marrón solamente, ¿eh? Para no volverme loca. Y para no darle tanta historia, pero sí le daría con marrón y luego quizás si quiero, por ejemplo aquí ya se me ha perdido un poco, le doy con el negro. Aquí se me ha perdido un poco la cola porque lo difumino mucho, pues ahí le puedo dar un poquito y aquí le puedo dar un pelín. Pero es que es nada, te hablamos sobre un poquito para que se vea dónde está, dónde termina el perro y dónde termina la valla. Porque al final llega un momento que entintamos tanto que no se sabe qué es la valla y qué es el perro, ¿vale? Y todavía le puedes ir siguiendo, o sea, le puedes dar todo lo que quieras y más, porque daros cuenta que también una cosa es, cuando lo estamos dando, la intensidad que coge y una vez que seca, la intensidad que se queda, que eso es importante también saber, ¿vale? Si fuera por mí, la intensidad con la que le estoy dando es la que se queda, pero por desgracia no pasa. Entonces no queda tan intenso como luego se queda. Pero ya estamos levantando muchísimo el perro. Es que este perro pide que le demos un poquito de gracia, ¿sabes? Pide que le levantemos un poco más. ¿Qué queréis que os diga? Despacito, siempre ir probando despacito. Y si lo que os digo, si queréis hasta controlar, proteger la imagen, porque si la protegéis luego podéis quitarlo, ¿vale? A mí me ha pasado muchísimas veces, y eso que estoy todos los días sombreando, que de repente dices, uff, he cogido tinta de más y puff, y prof, y ahí ya no la quitas. Por mucho que le intentes dar y le intentes retocar, y no, ya no porque coge muchísimo y ya es imposible, ¿ves? Y esta zona es lo mismo, la pata y se nos ha perdido mogollón. Aquí sí le voy a meter más caña porque está en la parte de abajo y levanto sobre la hierba, que es más oscura, ¿vale? ¿Veis? Un poquito, y al final es que todo esto hace que te tires un mogollón de rato partiendo de esa base. Y luego siempre es importante tener una toallita, un papel de cocina, ¿vale? Depende para qué, a veces me entra mejor un papel de cocina y otros me entra mejor una toallita, ¿vale? Mínimo algo donde descargar, ¿vale? Donde puedas ir calculando. Parece una tontería, el simple toque de pum es que le quites el gran golpazo que te pega de tinta, ¿vale? Que no siempre tiene por qué ser mucho, pero depende también lo que quieras. Si quiero, por ejemplo, enfatizar mucho esta zona que es como más oscura, no me importa quitarle porque voy con la línea finita. Pero si voy con algo, y aún así le quito un poco siempre, procuro quitarle un poco, ¿eh? Pero si voy con algo que quiero mucha oscuridad, pues quizá no le quitaba tanto. Pero porque es una línea, si yo le quiero meter más oscuridad, ya tengo cuidado de que no se me quede, ¿vale? Entonces, ahora lo que estoy haciendo es levantar el balcón. Ya sé que igual no os importa tanto las sombras, pero bueno, es que a mí yo le doy mucha importancia a las sombras en los proyectos. Yo sé que igual diréis, qué pesada está todo el rato sombreando, ¿no? Pues sí. ¿Qué os voy a decir? Para mí es importante. Este, por ejemplo, de todas formas, la tenéis una ventaja, que es normalmente los dibujos siempre traen una sombra ya predefinida, más oscura, más clara, pero ya trae una. Entonces ya te sirve de guía para ver sobre qué zonas puedes sombrear, ¿vale? Por ejemplo, en este, luego también es diferente utilizar el difuminado o utilizar la raya, aunque sea en el mismo color, ¿vale? Porque en el mismo color puedes ir subiendo la raya a pesar de, y con el difumino te queda, pues eso, está difuminado, con lo cual no queda marcado en ningún lado. Y no siempre queremos que esté difuminado, queremos que esté difuminado en alguna zona, pero en alguna zona queremos que se marque. Yo estoy dibujando esta zona de aquí. Entonces, pues es lo mismo, jugamos con difuminarlo un poco hacia abajo, en este caso incluso un poquito hacia arriba, y ya podemos ir jugando.
por ejemplo, esto es lo mismo. Podemos darle esta zona de aquí, le vamos a dar un poquito más para que haga ese efecto volumen, ¿vale? Entonces le vamos a dar cañita por aquí. Y nos vamos yendo desde afuera hacia adentro, para darle un poquito más de intensidad, ¿vale? Y como tenemos aquí más pliegues, pues más aquí. Ahora, como ya esto lo hemos oscurecido bastante, hemos perdido definición, pues lo mismo, volvemos a darle aquí un poquito para no perder esa esquinita, y aquí un poquito lo mismo. No hacemos toda la raya otra vez aquí, pero sí esta esquinita y sí esta esquinita, ¿vale? Y con el propio cacharro, que a veces no hay que echarle ni tinta, simplemente lo que estamos haciendo es difuminarlo un polín, ¿vale? Y ya veis que estamos haciéndole. Ahora aquí, por ejemplo, lo mismo. Estamos a meterle más cañita todavía, más negro, para que no se pierda, y ahora hacemos un poco lo mismo. Le puedo echar más si veo que se me está quedando un poco corto de tinta marrón, pero en principio con la tinta que va teniendo va que chuta, en principio, ¿vale? Tampoco os paséis y hagáis, imaginaros un mogollón de cacho con negro, me refiero. Ahora hago este cacho, ahora hago este cacho, ahora hago este, en diferentes puntas y todo demás, porque al final si se seca estás en las mismas. Una vez seco no vas a poder difuminar nada. Entonces procurar no abarcar mucho, porque si abarcáis mogollón se os puede secar y luego ya no sirve de nada, ¿vale? A no ser que lo tengáis protegido, que si lo tenéis protegido no pasa nada, pero si no lo tenéis protegido, una vez que seca ya eso no difumina ni para atrás. Bueno, este vamos a coger un poco más, que justo esta zona aquí. Le da un toque, al final le da un toquecito. Y al final ya veis que tampoco necesitas muchísimos... He cogido este, cuál era el negro, y no sé cuál era el negro, cuál era el marrón, pero bueno. Tampoco necesitas muchísimas tintas. Es verdad que si puedes, esto porque es muy vintage, pero también podemos, y porque a mí me encanta hacerlo así, ese rollo vintage, pero también podemos, lo que les decía, utilizarlo con colores, ¿vale? Que esa es otra que podríamos hacer y que quedaría muy chulo, ¿vale? Que sería hacer con colores. Y podría quedar muy guay. Al final lo que haces es resaltar el propio dibujo que ya lo tiene. Esto al final pasa un poco, y yo creo que por eso es como queda mejor. Cuando tú lo dibujas, cuando estás creando las colecciones, al final tú puedes meterle mucho matiz trabajando. Pero cuando las imprimes, quieras que no, siempre pierde ese pequeño matiz, ¿vale? Siempre, porque al final los colores son mucho más apagados de lo que tú puedes trabajarle, el brillo que tú le puedes estar trabajando en una pantalla, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta forma lo que consigas es volverle a dar un poquito más de vida, para mi gusto. Y estas colecciones que son así de tipo vintage, al final te permite mucho, es que se ve mogollón. Te permite jugar con ellas todo lo que quieras y más. Todo el tiempo que quieras y más. Podrías meterle horas y horas y horas. Y cuantas más horas le metas, más bonito va a quedar. Lo que pasa es que, claro, ¿cuántas horas estás dispuesto a meterle? Pues eso ya... cosa vuestra. Pero os puedo asegurar que... puede quedar muy bonito, ¿eh? Que cuanto más tiempo le metas, más bonito queda. Vamos a meter más. A no ser que te pases metiendo una sombra y quede eso en plan totalmente opaco y no se vea nada. En principio, muy difícil sería. Entonces es meterle un poquito así y ir haciendo así. Y entonces aquí haríamos un poco lo mismo. En esta zona de aquí que se nos junta un poquito lo que es la visera de la casita. Visera sombrero, pues lo mismo. Vale, aquí. Aquí le vamos a hacer un poco lo mismo. Pero ya veis que intento eso, como cuadradillos, una cosa así. Para ir a poquitos, ¿vale? Una línea, un cuadradillo, un no sé qué, para que tampoco me vaya demasiado. Y aquí lo mismo, podemos dar un poquito más y esta zona un poquito más aquí.
¿vale? Vamos a meterle un poquito más de piña justo en esta zona de aquí. Y así. Aquí ya pues eso, le vamos dando un poquito más. Y esto lo mismo. Cuando vamos en esta zona de aquí abajo, quizá le podemos dar un poquito más, con mucho cuidado, como este es angular, nos hace una raya, pero un poquito más, un pelín más ancha, ¿vale? Entonces nos deja un poquito más de margen para meterle un poquito más de sombra, ¿vale? Porque tampoco quiero meterle mucha sombra aquí porque tampoco me interesa, pero sí que le quiero meter un pelín más para que destaque sobre el fondo, ¿vale? Aquí con el gatito lo mismo, podemos dar un poquito más. Tampoco me quiero meter mucho en el gato porque ya es negro y si le meto mucho al gato, sabéis lo que me va a pasar, ¿no? Que se me va a quedar un gato ahí pues totalmente un borrón de gato. Y no es el caso, no quiero, ¿vale? Es un poco así, esto mismo podemos meter un poquito más, en alguna zona un poco más, ¿vale? En esta zona un poco más, así. Aquí, y aquí lo mismo, vamos a darle un poco con el sombreado de marrón, un pelín más, las rayitas. Aquí abajo, un poquito arriba sin más, para generar un poquito más contraste. Esta cosa así que no sé exactamente qué es, entiendo que es una flor, pero una flor un poco rara. Y esta lo mismo, vamos a dar un poquito así, en alguna zona, así, así y así. Y ahí me pide un poco el cuerpo, aquí. Buenas, Gemma. La verdad que sí, yo creo que al final merece la pena, ¿eh? Es tiempo, pero bueno. Es tiempo, pero bueno. Y ya cada uno... Ahora os enseño para arriba, ¿vale? Un poco... Y eso, es jugar con diferentes pinceles, diferentes... Pero sepáis cómo funciona el pincel. Y depende de lo que queráis, pues hacéis más o menos. Por ejemplo, en estos pinceles lo que os digo es que si quiero abarcar más y no quiero solamente rayas, si quiero que sea un poco más... Pero sin ser un plof la mancha, pues sí que utilizo un poquito más este. Puedo utilizar el de difumino también. Lo que pasa que es verdad que como tiene un poco ángulo, para hacer una raya un poco más gordita me va bien. ¿Vale? Cuando quiero que la raya sea un poquito más gordita y no sea tan estrechita, pues uso más de esta. ¿Vale? Y esta un poco más o menos así. Aquí, por ejemplo, queremos, ahora le daríamos con marrón y queremos hacer levantar lo que es la valla del fondo, ¿vale? Para que no se nos quede. Entonces no hago toda la raya entera, pero sí zonas donde se juntan, por ejemplo. Y ahora estoy con marrón, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se me junta una con otra. En este caso no estoy quitándole, descargando, porque necesito que se marque bien. ¿Te gusta, Gemma? Pues ahí estamos, trabajando un poquito. Ya no sé si estará el negro o era el marrón, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Luego lo mismo, aquí le vamos a dar también otra vez otro poco más, para que nos levante un poco más toda esta zona de aquí. Vale, levantamos un poco así. En ese sí que lo bordea un poco entero, pero como luego lo voy a difuminar un poquito más hacia allí. Es para que se levante un poquito, porque al final si no se queda un poco como plof. Ahí. Y esto pide todavía levantar un poco más. Aquí esta zona donde se junta un poquito más. Esta zona donde se junta un poquito más. ¿Vale? Si no tenéis control, es mejor darle unas cuantas capas más de marrón hasta ver un poco cómo lo vais viendo, ¿vale? Lo vais a ver claro, os lo va a decir. Tal y como estáis trabajando os va a decir, necesito más aquí, necesito más allí. Ya veréis, aprenderéis a escuchar a los papeles. Vale, esto sí. Por ejemplo, aquí me piden un poquito más. Esta zona de aquí pide un poco más. Y esta zona de aquí pide un poco más. Y esta no lo voy a ni a difuminar. Y esta zona de aquí sigue pidiendo un poco más. Porque se nos ha quedado un poco ahí.
En este caso, ¿veis? Le estoy metiendo caña porque justo esta zona aquí es súper oscura. Y si no le dejo así el negro puro, pues me va a quedar como a cachitos. Joder, se me ha pasado el tiempo volando. Vamos a darle un poquito a la luna esta. Sol, luna, no sé muy bien qué es. Vamos a darle un poquito así. Para levantar un poquito más. Y antes le damos un poquito también con este otra vez. Bueno, en este caso podemos darle con el negro, así también difuminito. Un poquito a ras. ¿Vale? Porque esto no nos importa que se nos pase un poco. Y esto ya, con este por ejemplo, si vemos alguna zona que ya es negro, queremos que sea un poco más oscurito, que levante un poco más, pues ya podemos meterle un poco más en alguna zona. Si vemos que, pues eso, aquí ya es un poco más difuminado, no es tan raya, ¿vale? Entonces si vemos alguna zona que queremos que sea un poquito más oscura, pero sin pasarnos mucho tampoco, pero por ejemplo que no queremos que se marque esa línea tan heavy, ¿vale? Podemos darle un poquito más así y le vamos dando más difuminado. En este caso todavía la puerta quiero darle un poquito más y un poquito más el suelo. Aquí no son 4 o 5 pinceles, que tampoco tiene mucho más. Esta zona de ahí, os enseñaré un poquito cómo ha quedado eso. Me falta todavía un poco como por aquí, que se me queda un poco como... todavía un poco como raro uno. Esto lo voy a dar con uno marrón para hacerle la forma, para que no se nos pierda un poco la forma de la flor. En este caso sí que le estoy metiendo. Y insisto, es como yo trabajo, ¿vale? No significa que sea la mejor forma, ni significa que sea ideal, ni que esté súper pulido, ni que sea... no sé cómo explicarlo, ¿vale? Es como yo trabajo y como me gusta. Luego ya eso ya cada uno, de ahí a lo que queráis. Ya experimentéis vuestras propias formas. Vale, mirad. Ay, así. No sé si se ve. ¿Veis un poco cómo sube? Y eso que al final es una pena porque en realidad en cámara es más difícil de ver todos los matices, ¿vale? Pero los tiene. Juro por dos que los tiene. Y este le haría un poquito aquí a este gato. Un poquito más. Porque este gato, el pobre, se ha quedado ahí a ras de la ventana y se ha quedado un poco... Pues, por ejemplo, aquí en el gato no le estoy metiendo mucho porque sé que si le meto mucho al gato me lo voy a perder. Voy a hacer una gran masa de gato y no es plan. Y voy a hacer este cachito así en plan rapidito. Vamos a ir dándole un poquito de sombras justo lo que levanta. Simplemente muchas veces con darle la sombra del fondo es casi hasta con lo básico valdría. Por ejemplo, este perro es complicadete porque las patas se nos van a perder bastante con el fondo de la tierra, del suelo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, muchas veces ya veis, es que simplemente es ponerle por encima de donde ya tiene las sombras. Es que están. Solo es que es darle un poquito más. Darle un pelín más. Y bueno, y las sombreadas sobre el fondo, que sí que no están. ¿Te gusta, Antonia? Gracias. Aquí lo mismo, podemos dar un poquito así a la luna esta aquí. Bueno, es un redondel,
Si es una luna o no, no lo tengo muy claro. Pero bueno, de momento es un redondel que nos gusta. Vamos a dar un poco también al gato por aquí. Despacito, ¿vale? Y luego ya vamos matizando donde queremos que tenga más. Empezamos un poco como generales. En este caso, si no queremos tampoco volvernos locas con las sombras. Y luego íbamos dando un poco sobre las partes, más así, ¿vale? Por ejemplo. Ahora ya vamos como siempre, pues con la... Esta es la negra. Yo creo que son las dos la negra ya. ¿Qué quieres que os diga? Creo que ya las dos son negras. Vamos con el marrón, por aquí. Le metemos un poquito por aquí. Aquí ya veis que ya al final tampoco es meterle mucho más. En esta tampoco hace falta meterle mogollón. Aquí le metemos un poco. Y bueno, con esos principios podemos hacer de todo, me refiero también cuando haces un proyecto de mix media puro y duro, que no tiene scrap, también con estas bases puedes funcionar perfectamente con el tema de las sombras y todo lo demás. ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le dejas de dar? Pero bueno, vamos a dar un poquito así. Vamos a subir las orejillas, porque las orejas como las tienen tan grandes, me hace mucha gracia marcarle las orejas, ¿sabes? Son parte de lo gracioso que tienen los perrillos estos. Le voy dando un poquito así. Las patas es que no me voy a complicar mucho porque realmente no creo que pueda levantarlas. Que se me va a quedar un poco majunje. ¿Ya te han liado? Ya te vale, ya te vale. En realidad tampoco las patas y tampoco las vamos a poder levantar mucho, y si le metemos mucha caña, al final lo que nos va a quedar es pues un revoltijo raro. Aquí lo mismo, vamos a meterle al gatete un poquito para que suba para arriba. Por ejemplo, cuando tenéis una persona también, una chica, los labios, no todo el labio entero, pero podéis jugar con más rosita, menos rosita, por ejemplo, y queda muy bien. ¿Vale? Es un poco así, aquí la oreja del gatete. Y la levantamos un poquito más. Y esto es, o sea, al final llega un momento en que esto es, o sea, no sé cómo explicarlo. Te puedes quedar horas y horas y horas que estarías aquí media vida. Y es adictivo. Totalmente adictivo, ¿eh? Pero mogollón. Podrías quedar mogollón de horas aquí dándole sombritas a las cosas. Y lo dicho, no hace falta que todo tenga sombra, ¿vale? Alguna zona sí, pero no hace falta que todo tenga sombra. Aquí esto lo derivamos un poco para que no se nos quede tan marcadete. Y esto mismo, y esta cola la difuminamos un poquito. Pero podrías tirarte mogollón de tiempo aquí dándole sombras a esto. Vale. Y esto lo mismo, aquí le puedes meter ahora más cañita. En este caso vamos con la línea simple, pura y dura, porque aquí ya vamos con la sombra que hemos hecho antes. Entonces ahí le puedo dar un poco más. Desplazamos un poquito. Aquí por debajo de esto también vamos a darle cañita, y por debajo de esto también vamos a darle un poco de sombrita. Al final, según vas subiendo de sombra, te va pidiendo hacerle más a otras, ¿vale? Y el gato, como le he ido subiendo ya por aquí un poquito más, que este pobre está como, le falta como un cacho brazo.
Pues lo que me va a pasar es que voy a necesitar darle en algunas otras zonas, le tendré que dar un poquito más de sombra, más negro en alguna zona. Aquí lo mismo, aquí le vamos a meter más cañita. Aquí más cañita, que le había dado, pero bueno, nos hemos dado un poco más. En los huequitos de entre las piedritas también podemos darle un poquito más caña, y luego también es cierto que podemos darle un poco sobre lo que es aquí el gato, por ejemplo, donde se apoya el gato un poco más, en esta esquinita un poquito más, y luego vamos derivando, ¿vale? Así un poco. Lo mismo las piedras, no todas, pero alguna piedra que sea un poco más oscura, es que no sea en plan esta justo la piedra. Y no mucho más, ¿qué queréis que os diga? Aquí sí, en estas, por ejemplo, las tablitas, pues queda muy bonito que las tablas tengan un poquito de rayas, ¿sabes? Que realmente se vea la diferencia entre una raya y otra, o sea, una tabla y otra. Vale, y para mañana ya sí que sí, os prometo que vamos a hacer el mismo día, ¿vale? Aquí le metí un poco más de negro, con este de aquí, y así un poquito más ahí, que tenga un poco más de contraste. Este es el negro, ¿vale? Estoy metiendo un poquito más de contraste en el suelo para levantarlo un poquito más. Aquí también, porque el perro si no se nos queda un poco más. Es que el perro no le voy a meter mucho, porque el perro me temo muy mucho de que si le meto mogollón lo voy a perder. Pero bueno, voy a coger aquí un poco de negro ya para el último que me falta. Vale. Vamos a dar un poquito aquí, el negro aquí, el negro aquí. ¿Ves? Eso es porque no le he quitado de más. Y se nota cuando le quitas de más y cuando no le quitas. Que es una tontería, pero es dar el primer golpazo que no te quede tan así. Vale, esto vamos a hacerlo así. Entonces, como hemos ido subiendo, pues hay que quitarle un poco más aquí. Entonces aquí el gatete lo mismo. Aquí ya en este gatete podemos darle justo la orejilla ahí. Y justo la orejilla ahí, que se nos queda más oscurito. Vamos a subir un poco el gato. Nos gusta el ojo un poco más dramático. Vale. Ahí un poquito más, justo en esa zona de ahí, ¿vale? No le voy a dar más en los dos. Ahí, que estaba sujetando el este. Vale, y vamos a dar un poquito más así. Más oscuridad. A este le vamos a dar un poquito más de raya marrón de momento, ¿vale? Para que no se nos pierda un poco el dibujo de la luna esta. ¿Veis? Entonces aquí puedo ir viendo cuánto más le voy subiendo. Voy jugando con el marrón y con el negro para que no me sea demasiado profundo, ¿sabes? No me pase de repente con mogollón. Pues en la zona donde está más oscura, pues aquí sí puedo meterle un poquito más, que son las patas, iba a decir las piernas, pero no, las patas del gato, ¿vale? Y subo un poquito más. Y se nota que se me está secando ya también la toallita, porque ya no tiene tanta humedad y se nota que ya no hace tanto, ¿vale? No difumina tanto. Vale, entonces está así y le damos un poco por aquí. Así. Vaya María, muy mal. Pues has llegado justo al final. No te preocupes, María, bastante. Si puedes dormir, yo contenta con que hayas podido dormir. Vale, así. No seré yo quien cohiba tu sueño, ¿eh? Le vamos a meter un poquito más de cañita justo en esta zona de ahí, para que se nos quede un poco más subidita la casita, ¿vale? Y ahora lo mismo, vamos a darle un poquito más porque la casa, si le hemos difuminado tanto,
lo que nos ha pasado es que se nos queda la raya que delimita la casa, se nos queda un poco perdida, ¿vale? Es un poco esa sensación, no tiene mucho más, es que no es mucho más, la verdad. No es mucho más las historias estas. Así. Así. Y las vallas, pues eso, podéis hacer unas cuantas, no tiene por qué ser toda la valla entera, ¿vale? Sí que es verdad que si están un poco juntas abajo, sí que es interesante que hagáis juntas para que se note la diferencia de cuál es cuál y cuál es no y cuál proyecta sobre cuál, la sombra, pero no mucho más, o sea, tampoco es mucho más. ¿Vale? Y ya está, tampoco estaría mucho más. Aquí sí le metería todavía un poquito más de oscuridad porque lo pide un poco, todavía más. Podemos ir metiéndole un poquito más así, ¿vale? Justo un poco ahí por debajo del perrete donde apoyan las patetas. Y ahora de ahí vamos un poco hacia marrones. No puedo evitar el qué, el darle más. Ya, ¿qué quieres que te diga, Belén? La vida es así. Si no fuera por estos ratitos. La verdad que me relaja un mogollón, ¿eh? Yo creo que si dejaría el scrap me dedicaría a pintar. Me gusta mucho, mucho, mucho pintar. Quiero probar los que decía, ¿eh? Las pastel. Voy a probar a ver. Porque creo que me pueden funcionar igual. Es que no lo sé. Tengo dudas. ¿Te acuerdas, Belén, que estuvimos mirando si eran al óleo o al agua? Y yo creo que es que son al óleo. No lo sé. Compré unas que son, pero son como tipo tiza, porque realmente se rompen. Y yo creo que esas no son. Yo creo que me voy a pillar unos pasteles a probar. Voy a mirar luego en Amazon. A ver si encuentro algo así más o menos decente. Que no me salga un ojo a la cara. Quiero probarlas porque yo creo que son eso. Que son pastel, que son al óleo. Yo creo que son al óleo. Me da la sensación de que son al óleo, porque las que yo he visto, las que sombrean para el tema de las flores y todo eso más, que es gran parte de cómo yo trabajo, en realidad, si te descuidas, creo que pueden ser un poco así. Ya le vamos a dar un toque más así, más vintage, más dramático en las esquinitas, que queda muy guay. Ahí no me puedo meter mucho. Aquí un poco más, aquí un poquito más. Y ahora les enseño un poco todo. La verdad que quedan muy bonitas, ¿eh? Ahí. Y es, bueno, es un poco lo mismo, es el mismo principio para todo, ¿vale? Quiero decir, para esto nos pasa lo mismo. Ahí lo hemos metido así y ahora es volver a jugar un poco con el dramatismo también en las esquinas, que se puede hacer. Y es que es eso, no sé, son tipo tiza. Ya, yo creo que tienen que ser así. Luego miro. A ver si encuentro algo. Me van a matar en casa porque ya no sé dónde meter todas las cosas que tengo. Pero bueno, al final estas cosas... Es que las lápices de acuarelables, que también yo he usado y me gustan mucho, también he utilizado los de óleo. Pero es que son lápices y no se difuminan igual. No es lo mismo trabajar con pinceles que trabajar con lápices. Al final las rayas quedan mucho más marcadas, entonces no quedan igual. No sé. No lo tengo muy claro, la verdad. Todo se ha dicho. Bueno, pues ya estaría. Nos queda hacer la portada mix media, que yo creo, y me gusta mucho esta idea de casita, y puede quedar muy guay para hacerla aquí. ¿Qué os parece? Hacer esta, bueno, en realidad sería esto aquí. Hacer esta casita, que al final es una tontería, hacer esta maderita así. Y creo que puede quedar muy bien, con luego todas las flores que vemos por ahí, puede quedar muy guay. Como vamos como muchas casitas, aventureros muy chulos. Sí, yo creo que vimos algunos, sí. Lo que pasa es que no tenía claro qué era. Ahora como en el tema de los directos, bueno, los vídeos que los traducen directamente YouTube, igual con eso puedo saber un poco lo que utilizan, que no siempre es tan fácil, bueno, traducen un poco a su bola, pero bueno.
Pues me parece súper bonita. ¿Qué queréis que os diga? Mira qué bonita ha quedado el gatete. El gatete ha quedado muy chuli también. Sí, es que yo creo que es eso. Ya te digo, y tengo en pintura de óleo. Pero no estoy segura, no me terminan de convencer. No lo sé, tengo que mirarlo. Tengo que mirar. Sabéis que yo soy muy así. Hasta que no cuadra, me gusta mucho cómo queda, la verdad. Esta no la puedo poner así porque si no se me pega aquí. Entonces lo que he hecho es girarlo un poco más, pero vamos. Que luego ya, esto lo bonito también sería que todas las tarjetitas tuvieran su historia y tal. Ya sabéis, ya sabéis. Que todo esto debería de tener su bicho. Vale, pues ya estaría. Voy a hacer una fotito a esto que queda muy bonita. No sé a qué le voy a hacer foto. Igual a todo en conjunto para que no os liéis con los vídeos, porque la gente se piensa que tiene ese mismo vídeo o que es una foto del vídeo que ya hemos hecho, del directo, y no. Cada vídeo es un mundo y saco fotos para que veáis todos iguales, para que veáis un poco cómo queda, pero en principio, y ya mañana, que es el último día de la semana que hacemos directo, haremos la casita esta de aquí. Me parece muy chula, que es muy fácil. A ver si la consigo dibujar en un volado y la dejamos hecha, y me parece muy chula. Vale, así que nada, os dejo. Voy a ver si termino de desayunar, que todavía me queda café para variar, si es que lo del café yo me he visto. Me voy a hacer las uñas a la tarde, a ver qué consigo hacerme, que todavía no lo tengo muy claro. Gustó mucho los pececitos, por cierto. Ya se nota ya que me ha crecido un mogollón la uña. Me crecen mogollón las uñas cuando las tengo con las de gel aquí. Es una pasada. Con las mías ya no crecen a mí. Pero bueno. Y voy a buscarme los pasteles. A ver si tengo suerte y me llegan pronto. Es que si no, en Bilbao también podría buscar algún sitio. Ya que tengo que ir a Bilbao, lo que pasa es que tendré que mirar dónde. Porque creo que en Goya igual me sale un ojo en la cara. Entonces tengo que mirar a ver qué hay por ahí y echar un vistazo, porque sobre todo, ¿sabes por qué es? Quiero probar con no dar tanto este rollo, que me gusta mucho el rollo. Ya, no me las muerdo, pero es que me las muerdo, por eso me pongo las uñas de gel, si no María. Si no, esto es horrible. Y me parece, sinceramente, me gusta mucho cómo quedan, pero me parece una esclavitud tremenda. O sea, me parece un rollazo tener que estar todo el rato pendiente que las uñas estén bien. Horrible, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que quiero probar a hacerlo con los mismos tonos, ¿vale? Quiero decir, me gusta mucho este rollo marrón y negro y tal, pero me apetece un mogollón hacer con los mismos tonos. Que si estoy dibujando algo en verde pueda rebordearlo en verde. Quiero aprender a hacer eso. Entonces tengo que mirarlo. Ya os diré, ¿vale? Nada, así que nos vemos el próximo día, ¿vale? O sea, mañana, vamos. Hablamos, ¿vale? Os voy contando. Gracias a todas. Chao, 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 chao. Y como siempre os dejo linkado el vídeo para que lo podáis echar un vistazo. Ver los vídeos anteriores, porfa, que así veis un poco todo. Si